Otro de los shows animados clásicos de Nickelodeon fue este que tenía a dos castores muy enojones como protagonistas, un programa que se destacó por su humor, sus personajes y su animación. Pero ¿cómo se creó? ¿Por qué terminó? Acompáñenme porque en este video les debo contar la historia de los castores cascarrabias. Hecho de cine. Los Castores Cascarrabias fue una serie animada de los Estados Unidos estrenada en 1997 por el canal de televisión infantil Nickelodeon. Fue creada por Mitch Schauer, contó con 4 temporadas y un total de 62 episodios. Nos presentaba la historia de dos castores, Norbert y Daggett, hermanos que se mudaban de la casa de sus padres a un bosque, donde compartían extrañas aventuras. Fue la octava producción de los llamados Nicktoons, luego del estreno de Doug, Rugrats, Radio Stimpy, Rocko, Monstruos de Verdad, Oye Arnold y Kablam. Pese a que la idea era que fuese una serie destinada a los más chicos de la familia, desde un inicio su tono se dirigió a los adolescentes, creando polémicas y diferencias con los directivos del canal. Pero no nos adelantemos, ¿cómo fue su génesis? El origen de la serie. El creador de los Castores Cascarrabias fue Mitch Schauer, quien estaba en los 90 trabajando como artista asistente de storyboards en otros programas de Nickelodeon, como por ejemplo en el show de Ren y Stimpy, La vida moderna de Rocko y Oye Arnold. A su vez, él laburó en las series de Los Locos Adams, lanzada en 1992, y fue productor de la serie Freakazoid de 1995, realizada por Warner Bros. En Nickelodeon, los llamados Nicktoons estaban teniendo mucho éxito, por lo que la productora Gunter Wall Productions, la cual lo había empleado para la última serie mencionada, le pidió que presentara 3 ideas con el fin de ser evaluadas para aprovechar la oportunidad y trabajar en el canal de televisión. Él realizó sinopsis de 3 posibles proyectos televisivos, entre los que se encontraba Los Castores Cascarrabias. Él presentó el programa bajo el concepto de dos castores malhumorados, políticamente incorrectos, que odiaban todo, principalmente las modas del momento. Esta idea fue la única de las 3 que gustó a la productora y Mary Harrington, la cabeza de Gunter Wall Productions, le pidió que la desarrollara en profundidad para ser presentada en Nickelodeon. Schauer, cuando recibió esta noticia, se puso a pensar en la manera de desarrollar una historia interesante alrededor de estos dos personajes. La idea central había aparecido recordando su propio pasado, el momento en el que de chico se mudó a Oklahoma sin un hogar fijo, sorprendido porque en el lugar donde estaban parando, al lado de un río, había siempre 2 castores haciendo de las suyas en las orillas. Esa imagen de los animales le quedó grabada en la cabeza y algún día soñaba con poder hacer algo con ella. Él los veía enojados, o sea que esa era su percepción sobre ellos. Pensó que para llevarlos a la animación podía aprovechar ese recuerdo y mezclar las cosas que le gustaba contar con sus dibujos, desarrollar una tira animada que se opusiera a la popularidad que había reinado en aquellos años, que criticara los cánones sociales y que se saliera de los lugares cómodos. Quería que sus castores no fuesen lindos, que se vieran desprolijos, haciendo referencia también a cómo la industria animada siempre pedía diseños limpios, seguros y suaves a sus animadores. Él quería hacer algo distinto y como Nickelodeon tenía ya en sus filas animadores que se arriesgaban, principalmente el matrimonio Klasky Csupo, sintió que era una oportunidad que no podía desperdiciar. Su inspiración además fueron 3 series, La Pantera Rosa, Los Picapiedra y Rocky y Bullwinkle. Quería poner algo del humor surreal y de la crítica de las 3. Cuando se presentó la idea a Nickelodeon, el canal le pidió la creación de un capítulo piloto para ver posibilidades y allí confirmar o rechazar la propuesta. Schauer se puso a trabajar con rapidez, el piloto se llamó Snowbound y presentaba a los dos castores intentando hacer algo divertido luego de que se quedaban sin su televisor. Este episodio se presentó ante las autoridades del canal en 1994 y pese a que había gustado, no del todo los había convencido, le dieron prioridad a otros shows y dejaron a los castores en pausa por un tiempo. El capítulo piloto nunca se estrenó en televisión, años más tarde fue subido a YouTube. A finales de 1996, luego del éxito que habían sido los estrenos de Oye Arnold y de Kablam, Nickelodeon sacó del cajón a los Castores Cascarrabias y lo llamaron a Schauer con la noticia de que le daban una oportunidad. El desarrollo de la serie.
El canal le pidió una primera temporada formada por 13 capítulos de 21 minutos, cada uno con 2 segmentos diferentes. Feliz porque le habían dado luz verde, Schauer se puso rápidamente a escribir los guiones y junto al equipo de animadores de la productora a desarrollar los episodios. Mientras estaban en este trabajo, Schauer empezó a aprender sobre los castores reales y a poner algunas de sus características en la serie, como por ejemplo los incisivos de crecimiento infinito, los golpeteos de las colas o las glándulas odoríferas. De esta manera le dio forma a su show, centrando toda la atención en los protagonistas y no dándole tanta importancia a los personajes secundarios. Perfiló las personalidades de los dos castores y llegó a la conclusión de que Doug tenía que ser el más gruñón y despistado de los hermanos, un castor loco, desordenado e hiperactivo, que le encantaba las aventuras. El personaje se metía siempre en problemas, tenía unas ganas incontrolables de comer y de vomitar. Físicamente tenía un pelaje de color marrón oscuro peinado hacia abajo, nariz roja, una sola ceja, la cual siempre lo hacía ver enojado, ojos amarillos y cola gris. La voz original del personaje fue dada por Richard Steven Horvitz. Para Latinoamérica, Carlos Íñigo le dio voz. Norbert, por otro lado, era el astuto, maduro, paciente e inteligente de los dos. Él engañaba a cada rato a su hermano, sabía tocar muchos instrumentos y tenía demasiadas habitaciones secretas en su casa. Físicamente tenía un pelaje amarillo mostaza, cabello largo y puntiagudo, nariz color púrpura y cola café claro. Estaba enamorado profundamente de Flor del Bosque, una castorcita. Fue interpretado por Nick Bakay, mientras que para Latinoamérica fue interpretado por Humberto Solórzano. Los protagonistas estuvieron acompañados por varios personajes secundarios que fueron apareciendo mientras los capítulos pasaron. Entre ellos estaban Muñón, un tronco de árbol de roble, es un simple pedazo de madera, el mejor amigo de la familia. Barry, un oso cantante de soul, fue inspirado en Barry White. Flor del Bosque, el amor platónico de Norbert, ella era una castorcita que en su momento fue hippie que se dedicaba a la música. Bing, el lagarto insoportable, compañero de los castores, se podía camuflar como un camaleón. Después estaba la rata de grandes orejas, el actor favorito de los actores, inspirado en los cómics de Superman, el Grapadura, un luchador de lucha libre mexicana, Bill, el locutor televisivo, un vendedor agresivo y que usaba peluca negra, los científicos, dos personajes arrogantes e incompetentes, Stacy y Chelsea, las hermanas de los castores, y mamá y papá, los padres de los protagonistas. Vale la pena destacar que Schauer se inspiró en Howard Hawks para dirigir a los actores que le dieron voz en la versión en inglés, dándole lugar a la improvisación y a la superposición de diálogos, alejándose de lo que estaba establecido en los guiones escritos. La banda sonora de la serie fue toda compuesta por Charlie Brisset, quien había trabajado en Disney y también en el show de Ren y Stimpy. La primera temporada estrenó el 19 de abril de 1997 en los Estados Unidos, luego de la emisión de los Kids' Choice Awards. Fue un éxito dentro de la programación original del canal, ganó el Emmy a Mejor Edición de Sonido y también el Annie a Mejor Diseño de Producción. Pero pese a todo esto, los problemas empezaron a aparecer con rapidez. La censura a los castores. En el proceso de producción de los capítulos, Schauer enviaba los cortes para que las autoridades de Nickelodeon las revisara y confirmara que todo estaba bien o que plantearan algunos cambios. Esta metodología se empleaba en todas las series, pero con los castores, al igual que había sucedido con Ren y Stimpy, los pedidos de cambios eran demasiados por parte de la productora. Nickelodeon puso restricciones que, según propias palabras de Schauer, eran arbitrarias y que cortaban con el sentido crítico social que él quería llevar adelante en su serie. El primer ejemplo de estos problemas apareció cuando el animador envió el primer corte del capítulo Go Beavers de la primera temporada a revisión. El canal rechazó una escena en la que se veía cómo un dirigible chocaba contra una audiencia de personas, matándolos a todos. Schauer no entendía cómo ese fragmento había molestado tanto si antes habían presentado algo similar y habían puesto a Norbert golpeando salvajemente a Doug sin problemas. El segundo caso más alarmante fue en la segunda temporada, cuando el director empezó a poner la frase "shut up" o "cállate" de manera seguida en los diálogos. You stink. El aquel entonces director de Nickelodeon, Herb Scannell, no quería que eso sonara en su señal, ya que era una manera de habilitar a los niños a que respondieran de manera irrespetuosa a sus padres o amigos.
A esto se le suma una petición de no hacer alusión drag en la serie. No querían que los castores vistieran ropa no conforme con su género para, según el presidente de la señal, no confundir sexualmente a los espectadores. Todas estas restricciones aumentaron rápidamente el enojo de todos los que estaban detrás animando, produciendo y actuando los capítulos. Schauer se sintió limitado con lo que él quería hacer y tuvo que bajar el nivel de muchos de los chistes para conformar a las autoridades Nickelodeon. Los Castores Cascarrabias fue una serie que tuvo mucho éxito desde el primer capítulo cuando se estrenó, pero eso no significó más libertad para los creadores, sino más presión. Los capítulos debían realizarse en tiempo récord para satisfacer la demanda. Rápidamente el presupuesto había aumentado, el cronograma se había retrasado y todos estaban agotados. La segunda temporada estrenó el 1 de marzo de 1998, fueron otros 13 capítulos. La tercera parte se lanzó el 14 de marzo de 1999, fueron 22 episodios, mientras que la cuarta y última temporada se lanzó en octubre del año 2000, fueron 14 capítulos. En medio de la producción de la cuarta parte, todos detrás de escena sentían que Nickelodeon estaba a punto de cancelar el show. Cuando esto se hizo efectivo, ellos idearon un segmento final, el cual titularon Bye Bye Beavers o Adiós Castores. En ese capítulo final, los castores se enteraban por correo que el programa había sido cancelado, comenzando una crítica abierta a la cadena por cancelar proyectos de manera repentina y también a la sindicalización del sector. Además, se hizo referencia a la censura de la frase "shut up". Schauer, muy enojado con Nickelodeon, se había transformado en un castor cascarrabias más. Escribió este capítulo final con una polémica secuencia final. Los castores tenían que morir y eran enviados al cielo de los dibujos animados, donde se encontraban con otros personajes cancelados de Nickelodeon. Cuando empezaron a animarlo, decidieron dejar de lado este final porque iba en contra de las políticas de Nickelodeon de hacer referencia a la muerte de los personajes, y lo último que querían los creadores era recibir una demanda millonaria por parte del canal. Pese a esto, los bocetos, los guiones gráficos y las grabaciones originales de las voces están disponibles, ya que años más tarde sus responsables filtraron todo en internet. El capítulo nunca se produjo y la serie finalizó con el episodio 62, el cual presentó dos historias, la primera con los castores en una especie de reinvención de Starsky y Hutch, y la segunda con ambos yendo a la playa y construyendo castillos de arena. La serie fue cancelada en el año 2000 y con esta cancelación también cerró la productora Gunther Wall Productions. Los capítulos de Los Castores continuaron estrenándose en el canal hasta el año 2003. Luego pasaron a repetirse en distintas secciones de la programación. En 2016, Mitch Schauer comentó en su podcast titulado There's Not So Angry Animator que está dispuesto a un retorno de la serie si el equipo original lo acompaña. Además, contó que su hija pensó en una idea sobre la continuación, se llamaría Re-Spotted, con Norbert casado con hijos y con Daggett todavía soltero viviendo con ellos. Al año siguiente, él contó que había hablado con Nickelodeon sobre la propuesta y que estaban debatiendo, pero que no había nada demasiado firme sobre una posible continuación. Veremos qué sucede al respecto. Mientras tanto, ¿ustedes miraban la serie? ¿Qué capítulos recuerdan? ¿Les gustaría un revivir de la misma? Contanos en los comentarios la historia de los castores cascarrabias. Ladrá, Pito, ladrá, sacate las ganas. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.